mundiales, diferentes equipos, incluso en Europa. Osman, bienvenido a Estadio. Hablemos un poquitico de tu carrera deportiva. Ahora ya estás en la etapa final. Cuéntame un poco. Faltan muchos años, todavía faltan muchos años. De repente, pues, unos 5 o 6 años más. Pero sí, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta preciosa hora de visita en este país. Y así que, pues, contento por lo que venimos a hacer acá, ya cumpliendo esa otra etapa de mi vida, ya como pastor evangelista, ¿no? Entonces, pues, estamos para servirle. Bueno, antes de pasar a esa etapa, que es bien interesante, hablemos un poco de la parte deportiva, ¿sí? ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Pues mis inicios, como todo jugador, fue muy difícil, muy complicado. Encontré en el fútbol una oportunidad de salir de la vida que llevaba, una niñez bastante pobre, una niñez bastante sufrida, abandonado, ¿no? por lo que es su padre, crecí viendo una mujer que luchó haciendo un sinnúmero de actividades, vendiendo pan, vendiendo pescado, vendiendo mango para poder sacar a 3 niños adelante. Soy el último hijo de mi madre. Entonces miré a través del fútbol una oportunidad de poder cambiar la historia de mi vida, ¿no? Poder salir, por decirlo así, de la pobreza y pues poder salir de la vida marginada que había vivido desde niño, un muchacho que no supo lo que era de repente tener amistades o ser invitado a fiestas, a cumpleaños, como normalmente un niño podría vivir. Nunca tuve eso porque, o sea, en nuestra zona, en nuestros países, como en muchas partes del mundo, la gente te juzga por lo que tienes. Te dicen cuánto tienes, cuánto vale, nada tienes, nada vale. Por lo tanto, pues aquello fue muy difícil y fue entonces a través del fútbol que a la edad de los 15 años me vengo de mi comunidad, de Guadalupe, Colón, ahí cerca de Trujillo, y empiezo a adentrarme porque siempre me gustó el fútbol. No podía calzarme porque no tenía cómo jugar con tacos, por lo tanto jugaba descalzo en la playa, en el campo, jugaba descalzo y fue así cuando llego a Platense Junior, donde me regalan unos par de tacos y después a los 16 años me voy para Cortés en la reserva de Platense y ahí me formo. 3 años después debuto en Liga Nacional y los sueños se cumplieron, ¿no? Y después paso a lo que es Motagua en el 2007, donde quedamos campeón, donde recibo mi primera convocatoria a la selección nacional del país a la edad de los 23 años. Y después allá adentro en ese proceso mundialista, jugando un primer mundial, después jugando otro segundo, y así empieza esa carrera, ¿no? Pero creo de que el pilar, el fundamento, el que me dio la oportunidad para poder lograr a ese sueño hacerse realidad, como te decía, fue mi familia, fue mi madre, porque se lo prometí. Yo de niño le decía, yo quiero cambiarte la vida, yo quiero cambiarte tu casa, que ya no trabajes más porque has sufrido mucho. Entonces me escondí atrás del fútbol y fue a través del fútbol donde encuentro a Dios, donde Dios pues hace realidad todos los sueños que aquel niño tenía. Aparte de los 2 mundiales que estaban reservados para muy pocas personas, ¿qué otra cosa te dejó el fútbol que tú destaques ahora? No, pues el hecho de ser campeón en Europa, ¿no? O sea, llegar a Polonia y lograr ese campeonato, y porque fui a préstamo y después me compraron, pues recibo esa compra, ¿no? Esa venta que me hacen y dándome el lugar para jugar una playoff, una Champions, ¿no? De un himno que solo había escuchado por televisor de niño, ¿no? Y ya tener la oportunidad de escuchar ese himno, la piel se me hizo, wow, era algo increíble porque estaba ahí a punto de entrar a una etapa de la Champions League. Pero antes de eso, el hecho de recorrer toda Europa buscando ese boleto de la Champions, ¿no? Pasando por tantos países, a Praga, que fuimos a Riga, que un sinnúmero de países donde estuvimos compitiendo para buscar llegar a esas instancias. Llegamos a playoff y que nos elimina ese equipo de Escocia. Ese fue de Grecia, creo que fue Apple sí, nos elimina, y pues, pero sí jugando en una competencia también que es la segunda más importante, como es la Europa League, ¿no? La Europa League. Jugamos la Europa League estando en un grupo donde estaba el Fulham de Inglaterra, el Twente de Holanda, el Odense de Dinamarca. O sea, fue algo también increíble el hecho de experimentar, ¿no? Viajar en jets privados y esa expectativa y
y pasando a la siguiente fase que nos elimina el estándar de Liège. Entonces fueron experiencias que definitivamente marcaron mi vida, ¿no? El hecho de que tú vayas a Polonia y preguntes por Osman en Cracovia, o sea, es un hombre que a todo el mundo se ganó su respeto, un hombre que se ganó el cariño también de la afición, el respeto de la gente por lo que aprendieron de mí, ¿no? Porque empezaron a ver no solamente un futbolista, porque para ellos el ser famoso tiene que ver acompañado con drogas, mujeres, aquel relajo, y encontraron un jugador que venía hablando de una paz, venía hablando de un Dios que ellos extrañaron. Entonces un hombre que se ganó el respeto de la gente polaca, no solamente la afición de Cracovia, no que la afición de toda Polonia, porque sí era un hombre que famoso, que pasaba en entrevistas y siempre hablaba de Dios. Entonces después ese proceso por China, también estuve un año en China, donde también alcanzamos buenas cosas. También estando ahí me llaman al Mundial de Brasil, algo que nunca había pasado en China, fue algo histórico porque nunca habían llamado a un jugador de segunda división a un mundial, ¿no? Entonces aquello fue también, me buscaron de todos los medios y sí, realmente el fútbol me dejó muchas cosas, me ha dejado y me sigue dejando, porque actualmente estamos en plena competencia, pensando de repente en la posibilidad de volver al viejo continente, porque cuando vinimos allá teníamos un proyecto que era levantar una radio cristiana en Polonia, ¿no? Entonces ese proyecto está allá, esperamos poder terminarlo, culminarlo y poder ya, estando ya en plena acción deportiva, pues también haciendo más esa labor de pastor. Entonces esperamos en Dios poder volver y culminar ese proyecto y pues darle esa gloria y esa honra a Dios. Pero el fútbol sí me ha dejado tantas lindas experiencias, conocer buenos amigos, conocer grandes ciudades, estar en grandes escenarios, y realmente que agradezco a Dios y al fútbol, porque fueron ellos que definitivamente que cambiaron mi vida. Ahora sí pasemos a la otra parte que es bien interesante también, ese acercamiento a Dios. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo descubriste que ese era tu camino? Pues cuando tengo 16 años empiezan a hablarme de Cristo, ¿no? Y el que ahora es mi amigo y también pastor, colega, con el que estábamos trabajando juntos en San Pedro Sula, me hizo una pregunta, o sea, si tú te mueres, ¿dónde vas a ir? Y la otra pregunta que me hizo, si todos creíamos de que de repente todos éramos hijos de Dios, y yo vengo de una raíz católica, ¿no? Donde de repente si tú le preguntas a todo el mundo, te dice, si tú le haces esa pregunta a la gente, si tú crees que todos somos hijos de Dios, todos te van a decir de que sí. Pero empiezo a entender de que no todos somos hijos de Dios, que todos somos creación de Dios, que es diferente, pero de pasar a creación a hijos había que recibir a Jesús, su hijo. Entonces empiezo a escuchar aquellas cosas y me empecé a inquietar más cuando empiezo a entender de que mi vida, si no estaba Cristo, no era salva como yo pensaba, ¿no? Que si me moría sin Cristo en mi corazón, por más agua bendita que echaran a mi ataúd, no me iba a ir en paz. Eso era mentira. Entonces aquí me empezó a inquietar. Entonces empiezo a ir a sus reuniones, empiezo a acercarme a ese amigo y empiezo a encontrar en él aquel amigo que no había tenido de niño. Entonces pasaba por la sede, me llevaba a su casa, cocinábamos, porque muchas veces no había comida en la sede. Entonces empezamos a crear una relación, empezó a llevar a sus reuniones. Entonces ahí empiezo a adentrarme hasta que meses después hacen un llamado de recibir a Cristo y digo, bueno, esta es mi oportunidad, lo recibo a Él y empieza a cambiar mi vida, ¿no? Entonces empiezo a entender de que era necesario renunciar, porque sobre mi vida había una maldición ancestral de la que la Biblia hablaba. O sea que mi padre tuvo muchos hijos con diferentes mujeres, entonces yo también iba por ese camino, porque había cumplido 16, 17 años y guapo, no había espinillas, no, tú sabes, no esa edad. Entonces que empiezo como a querer refugiarme, y fue en ese momento donde recibo también a Cristo. Entonces rompo esa barrera, rompo esa cadena de maldición ancestral que me estaba induciendo a como querer seguir la vida de mi padre, ¿no? De andar mujeriando. Entonces empiezo en Cristo, me formo en Él y le hago una promesa a Dios. Le digo, Padre, si tú me ayudas en mis oraciones diarias a debutar en Liga Nacional algún día, yo te voy a servir, yo voy a predicar tu palabra. Si tú me llevas a la selección, yo le pedí 4 deseos. O sea, que yo debute en Liga Nacional, yo le pedí que me llevara a un equipo grande en Honduras,
yo le pedí que me llevara a la selección y que me llevara a jugar al extranjero y que por eso yo le iba a predicar su palabra donde yo estuviera. Entonces los sueños se cumplieron, ¿no? 3 años después debuto en Liga Nacional, después, años después me prestan para Motagua, uno de los equipos grandes en Honduras, me llevan a la selección y me llevan después del Mundial para Polonia. Entonces empiezo esa vida en la cual Dios había cumplido conmigo y por lo tanto estaba en la responsabilidad de predicar su palabra. Entonces ahí es donde empiezo a ese llamado de estar predicando su palabra, entonces ya automáticamente recae sobre mi vida ese llamado pastoral, ese llamado evangelista y a esas edades empecé a formarme. Cuando ya empecé a cumplir 18, 19 años, ya empezaba a predicar, hasta que ya recibo ese llamado y el llamado era pastor. Entonces ya hace no muchos meses vienen y me ungen ya oficialmente, ya me dan el diploma pastoral. Entonces ya oficialmente soy un jugador pastor, un jugador evangelista y agradecido con Dios porque Él también me rescató cuando en un momento de mi vida estaba a punto de abandonar mis sueños, ¿no? Porque ya esa sombra del pasado ancestral estaba queriendo asomarse sobre mi vida. Entonces ya ahí es donde ya recibo a Cristo y estoy en esa vida. Y yo siempre digo que si no hubiera sido por Dios no sé dónde estuviera, porque es Él. Y yo siempre le digo a la gente que mi mejor contrato, mi mejor éxito, no es el haber sido mundialista o el haber quedado campeón en Europa o el hecho de repente de firmar con otros equipos o quedar campeón o se levantar una copa. Mi éxito más grande es el hecho de haber entregado mi corazón a Cristo, porque todo lo que el mundo da, como dice la palabra, es pasajero, pero lo que Dios te da es eterno. O sea, empecé a experimentar una paz que no la encontrase en el alcohol. Nunca bebí, nunca fumé, pero a mi alrededor estaba ese círculo y yo miraba de que no eran felices. Entonces, la paz, la felicidad, el amor, la amistad con la que Dios te junta son amistades a algo, pero es vanidad que en cualquier momento, ¡pum!, se desploma. Pero lo que Dios te da, la felicidad, tengo una hermosa familia, soy padre de 3 hijos, una linda esposa. O sea, yo no cambiaría nada de esas cosas. Nada de lo que he vivido, nada de lo que he experimentado con el hecho de saber de que todo eso lo he conseguido en Dios, porque el verdadero éxito no es que tengas dinero, el verdadero éxito es que tú seas feliz con lo que Dios te ha dado. Entonces yo he sido un hombre exitoso, un niño que nació de la pobreza, un hombre que Dios ha llevado a la altura, a caminar a la altura, pero fue porque Él me abrió la puerta. Entonces Él trajo su bendición sobre mi vida y ha sido lo mejor que me ha pasado. Antes de que te acercaras a Dios, ¿qué tan desordenada era tu vida? No, como era de repente aún poco joven, no tenía de repente esa tendencia de todavía inclinarme al mundo, porque en esa época de repente el mundo era un poco más sano, no había tanta tecnología, no había tanto internet, entonces yo estaba un poco más dado a la cuestión de andar mujeriando, ¿no? O sea, ese era, no bebí, no fumé, porque también se lo había prometido a mi mamá de niño, no voy a beber, no voy a fumar, porque no quiero que sufras más. Entonces, pero ya estaba cayendo sobre mi vida esa maldición ancestral de estar mujeriando. Entonces solamente ese desorden había sobre mi vida. Y no me costó mucho porque no había como de repente, él es más difícil el que fuma, el que bebe, porque eso ya está muy arriesgado en él. Pero alejarme de eso no fue tan difícil porque todavía no me había inclinado tanto a esa, porque siempre fue un joven muy tímido, respetuoso, a las novias que tenía y todas esas cuestiones. Nunca me gustó la vida loca. Entonces no fui tan desordenado, pero sí, si no hubiera sido en ese momento específico, obviamente de que iba hacia ese, porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? Vivir ese desorden, vivir esa irregularidad, obviamente de que era obvio que de repente pronto, si no me hubiera apartado, me hubiera acercado a más cosas, porque ese vicio me hubiera inducido a otros vicios, andar en discos, andar en discotecas, pero no, gracias a Dios hice caso a ese llamado, me acerqué a Cristo y Él pudo rescatarme a tiempo y no adentrarme en ese mundo perdido. ¿Qué tanto tus compañeros futbolistas, tus amigos, te hacen bromas al respecto? ¿Cómo lo tomas? No, yo siempre, así como todos los años que he estado en la selección, en todos los equipos, yo siempre presento una carta y es la carta de que soy cristiano. Entonces, mis compañeros siempre respetaron eso. Es más, nunca hacían bromas o cuando de repente hacían bromas yo me levantaba y me decían, no, ven, ya no vamos a hablar así. Entonces todas esas cosas, porque muchas veces lo que más le impacta a la gente no es tanto que digas, sino el que se lo seas. Entonces ellos vieron en mí de que lo mío era verdadero
y como dice la palabra, así como tú quieres que los hombres sean contigo, así tú con ellos. Entonces yo le di mi respeto y por lo tanto ellos me dieron el de él. Entonces nunca bromeaban, ellos sabían qué es lo que significaba ser cristiano, porque en Honduras es un país muy dado a la religión, ya sea católico o sea evangélico. Entonces el respeto de mis compañeros siempre lo tenía, compartía con ellos en un ambiente sano. Como te decía, cada vez que de repente iban a decir unas malas palabras, estaban en la mesa, me decían, hermano, disculpa lo que voy a decir. No, hombre, tranquilo, habla, tranquilo, decía yo. Entonces ese respeto, y así fue también cuando llego a Polonia, lo mismo, en un país católico. Le doy a mis compañeros, empezaron a preguntarme por qué era así, que porque tal vez no bromeaba como los demás. Yo decía, no, yo soy así por esto. Entonces se empezaron a entender, entonces siempre me respetaban, y así. Entonces yo siempre desde que llegaba yo les mostraba quién era, cómo querían que me tratara, porque yo los trataba de igual forma y yo recibía lo mismo de ellos. Todavía estás jugando fútbol. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Cuántas veces al día haces oración? ¿Cómo es tu vida para los que no tienen mucho acercamiento a ese tipo de situaciones? Bueno, mi vida empieza desde la mañana, ¿no? O sea, con ese levantar y darle gracias a Dios en oración, ¿no? Esa devocional que es muy importante. Luego de eso, pues, el entreno, sea en la tarde o sea en la mañana, y después iglesia, la familia, los amigos que de repente quiera visitar, de repente en la noche salir con la familia, ir al cine, pero todo gira siempre alrededor de Dios. Ese es día a día mi diario vivir, trabajo, familia, amigos, compañeros. O sea, siempre tratamos de darle espacios para todo, porque tampoco es bueno que el hecho de estar en Dios te aparte de todo, ¿no? Siempre el tiempo para tu padre, para tu madre, el tiempo para tus amigos, el tiempo para tus ex amigos también. De repente agarro el carro y me voy para la ciudad donde estaba antes, donde formé, que es Puerto Cortés, cerca de San Pedro Sula. Y iba a visitar a aquellos viejos amigos, compartía con aquellas familias y así. Pero es un diario vivir donde empieza con la oración, empieza con el hecho de poner los pies, decir Dios gracias por un día más y prometerle disfrutarnos de la mejor manera, siempre con esa sanidad, siempre apartándome, ¿no? Y vivir alejado de lo que el mundo quiere de repente influenciar en uno, ¿no? Entonces trato de cuidar mis ojos, mis manos, mis pies, para que sea ese hombre que la Biblia dice, ¿no? Que cuidemos, sobre todas las cosas, cuidemos nuestro corazón, porque de ella emana la vida, y ser un hombre de un corazón limpio y poder mantenerme siendo un hombre con un corazón limpio, ¿no? Sin que me afecte todo lo que de repente el mundo o la tentación puede estar rodeado de uno. Entonces empiezo mi vida, como te decía, dándole gracias a Dios y cuidando ese día de que sea perfecto. No se corre a veces el riesgo de querer involucrar a sus compañeros de equipo, a la gente cercana, que todos sigan ese camino, a que todos sigan a Dios. ¿Y cómo lo toma la gente? Claro, o sea, el mundo sabe que es lo mejor. O sea, siempre uno ve y tú sabes de que de repente el compañero está haciendo las cosas mal, que está viviendo en el hoyo. Tu familia está viviendo en el hoyo, uno lo sabe, uno lo ve y uno dice, o sea, uno siempre, lo único que uno hace sin obligar a nadie es simplemente poder ofrecerle una salida. O sea, si quieres cambiar tu vida, yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida. Ese es el consejo para mi madre, ese es el consejo para mi padre, el consejo para mis hermanos. Ahora todos mis hermanos son como yo, ahora predican la palabra. O sea, yo fui el primero que acercó a Cristo, y como ahora mis hermanos, les cuento una anécdota que pasó con mi hermano mayor. Un día iba para su casa, yo le llamé que iba para su casa, él todavía no se había acercado a la iglesia, y le dice a mi cuñada, fue la que me comentó esa experiencia. Entonces cuando yo le digo voy para allá, que me invitó a almorzar, y dice que manda a su exmujer a que sacara toda la cerveza del congelador, porque ya venía yo, decía, porque él no quería que yo viera esas cosas. Entonces la esposa de él me dijo, yo no sabía que tu hermano mayor te respetaba tanto, me dice. ¿Por qué? Porque él mandó a quitar toda la cerveza, todo el alcohol de la casa, porque él no quería que tuvieras eso. Y ahora ese hombre que bebe, ahora ese hombre que mujeriaba, ahora ese hombre también se acercó a Dios. Tanto él, mi hermano mayor, y el segundo también ahora. Entonces uno lo que hace, lo que siempre he hecho, es tratar de aconsejar, tratar de decirle, hey, no hagas esto, o sea así con tus hijos. ¿Por qué? Porque no para imponer, sino para de repente aquel que lo necesita, aquel que te lo pide, darle un consejo y poder decirle, hey, sabes, hay una vida mejor de la que tú estás llevando. Es en Dios, yo vengo de allá, Dios hizo esto. Y ellos deciden que si siguen por ese camino de perdición o buscan una alternativa que es en Dios, y la mayoría pues siempre optan, y mis compañeros siempre
por ejemplo, en Real España, igual en la selección, siempre había un tiempo donde yo predicaba, donde yo llevaba la palabra, llevaba la oración y los compañeros lo recibían porque de una u otra forma todo el mundo necesita a Dios. Todo el mundo necesita a Dios, unos no saben cómo o cómo hacer o cómo buscarle y es ahí donde uno entra en acción, ¿no? Poder llevarle esa solución porque hay mucha gente que tiene su vida pero no saben cómo guiar su vida. Muchas veces tenemos nuestra propia vida y no sabemos qué hacer con ella, entonces alguien de repente llega y nos dice, haz eso con tu vida, entonces hay gente que hacen caso y otros no, pero uno siempre hace su labor, su trabajo de poder ofrecerle una mejor solución a las personas. Tú eres todavía un futbolista activo y juegas en una posición donde a veces hay que ser rudo, hay que entrar fuerte. E imagino que en Honduras muchos sabrán sobre tu vocación, sobre tu entrega a Dios, etcétera. ¿No te han ocurrido muchas anécdotas de que de pronto le das una patada a un rival, un codazo sin intención o algo y entonces por ahí te atacan? No, gracias a Dios no, he cuidado esa integridad. Incluso hace poco contra Maratón hubo una experiencia con un jugador donde trato yo de patear, de despejar la pelota y me sacan una amarilla, el árbitro. Entonces, luego de eso, todo quedó ahí. Yo sabía que no era para amarilla porque yo no había hecho nada. Pero en el resumen, en los comentaristas, en la noche que llego a la casa, veo la repetición y dicen, eso no era para amarilla. Ahí se ve claro cuando Osman jala el pie porque sabemos de que él es un hombre íntegro, es un hombre honesto. Entonces aquello me llamó la atención porque la gente sabe, los medios, la media de comunicación, así también los compañeros saben de que yo soy un hombre muy leal, un hombre que practica fair play. Entonces he cuidado eso, no ha sido fácil porque tú dices uno está en su posición. Yo he sido un hombre que sí juega fuerte pero leal, no siempre a la pelota, sin necesidad. Nunca me va a ver saltando arriba con los codos o intentando barrerme de atrás o barrerme de una forma mala leche. Nunca de repente tampoco he tenido un encontronazo con un compañero con el cual de repente él puede interpretar que me le barrí de mala leche. No, nunca, como te digo, no ha sido fácil, pero sí he entendido de que hay que un testimonio, hay que cuidarlo fuera y dentro del campo y gracias a Dios lo he hecho y lo he hecho bien. En el fútbol a veces se juega muy sucio y a veces los rivales utilizan cualquier herramienta para sacarte de quicio, para desconcentrarte, para molestarte. ¿Ningún rival ha utilizado tu vocación para sacarte? No, porque me respetan. La verdad es que donde he ido me han respetado y como digo, no ha sido fácil, pero sí lo he podido lograr. Nadie en el campo me habla mal, nadie en el campo se mete conmigo porque han escuchado y toda la trayectoria que he llevado y realmente ha sido una trayectoria muy digna, muy admirable y la gente también respeta eso y los compañeros respetan eso. Okay. ¿Qué le dirías por último a los jóvenes de hoy, tan inclinados a vivir la vida fácil, la vida alegre, desordenada, droga, alcohol, conseguir dinero fácil y que tú vives realmente las cosas que te gustan, juegas al fútbol, te entregas a Dios, tienes una bonita familia, la gente te respeta? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que quieren ser un gran futbolista, pero que tampoco quieren hacer un gran esfuerzo y que tampoco quieren de pronto dejar esas cosas mundanas que tú acabas de mencionar? Yo creo de que el mensaje es claro. Primero está el hecho de aprender a soñar, pero no soñar con cosas malas, sino soñar con las cosas buenas. Y animarlos a soñar y animarlos, porque no hay sueños sin disciplina. Yo creo de que si tú sueñas, si te disciplinas para lograr tus sueños, lo vas a poder lograr. Y animarte a que te puedas apartar de todas aquellas cosas que te contaminan, de todas aquellas cosas que te dañan, de todas aquellas cosas que son una carga para uno y no te van a llevar a lejos. Entonces yo quiero animarte a que sueñes, yo quiero animarte a que te apartes de todas aquellas cosas que te estorban, porque la Biblia es clara en cuanto a eso. O sea, está en las manos de Satanás y el camino del bien está en Dios. Tú decides qué hacer con tu vida. Yo decidí qué hacer con mi vida. Yo soñé con ser lo que soy. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú eres el arquitecto de tu vida. Yo busqué el mejor camino, busqué mis sueños, perseguí mis sueños y entendí que a través de la disciplina lo podía lograr, lo hice y hoy soy el reflejo de esa decisión que tomé muchos años atrás. Quiero animarte, joven, de que optes por el mejor camino, de que puedas apartarte de toda aquella basura, que así le vamos a llamar a toda aquella basura que te ha impedido alcanzar tus sueños, porque simple y sencillamente que para Dios tú vales mucho y no te mereces y no mereces lo que puedas estar pasando en esa actualidad. Sueña en grande porque Dios puede ser capaz de lograr tus sueños. Dios te bendiga.
Osman, tengo que agradecerte por este tiempo, por darnos la oportunidad de conocerte y presentarte excusas por algo que tú no sabes, porque estaba un poco escéptico cuando iba a hacer esta nota. Generalmente este tipo de notas le dicen a uno, bueno, ¿será que sí, será que no? Pero la verdad me demuestras que realmente sí eres una persona íntegra, que realmente sientes lo que estás diciendo, lo vives y eso realmente pues contagia, eso realmente es de admirar. Te felicito y te agradezco mucho. De eso se trata de poder transmitir, como te digo, no solamente con palabras, sino que con lo que uno ha experimentado. Así que ha sido un placer para mí poder compartir contigo en esta tarde. Muchísimas gracias.